Bienvenidos a todos, ¿cómo estáis? ¿Se me oye bien? Si me Sí. podéis dar feedback sobre esto. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, pues vamos mientras me voy presentando, lo que vamos a hacer es esperar, gracias Silvia, es esperar 2 o 3 minutos, ¿vale? Para que pues todas las personas que tengan que entrar vayan entrando. Y nada, como sabéis, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que a veces pues tiene un protagonismo en nuestras vidas eh, pues más del que debiese de tener, ¿no? Que es el miedo. Entonces, como parte de las presentaciones que vamos a hacer todas las semanas, pues hay veces que vamos a hablar de temas más fisiológicos y otras veces pues de temas más psicológicos, aunque vamos a ver que el miedo eh, está en ambas dimensiones. Está por un lado tiene que ver con aspectos fisiológicos y tiene que ver con aspectos psicológicos, ¿vale? Y sobre todo, pues cómo nos enfrentamos al miedo, que es una herramienta que nos ayuda a sobrevivir y a vivir en el día a día, pero también nos puede hacer la vida imposible. Entonces voy a hablar sobre cómo hay que diferenciar un uso adecuado de esta herramienta que tenemos, de este instinto, que es el miedo, a cómo podemos evitar que se introduzca en nuestra vida de tal manera que nos impida avanzar y nos impida crecer, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas iniciativas, yo me voy a presentar, me llamo José Manuel Fernández Rangel, soy periodista y trabajo con el Instituto Seller. Sabéis que el Instituto Seller es un instituto eh, pues, que trabaja con una medicina natural, un instituto de medicina de naturopatía en Alemania, y aquí pues lo representamos. Y por supuesto el miedo tiene una relación muy importante con nuestro estado de salud. Por eso le queríamos dar esta importancia, ¿vale? Me va a ayudar en esta presentación, me va a ayudar Natalia. Hola Natalia, ¿me Hola, puedes? buenas tardes. Buenas Eso. tardes a todos. Y pues las preguntas que vayáis teniendo las podéis ir poniendo por el chat y Natalia las va a ir apuntando y luego las vamos a ir resolviendo, ¿vale? Voy a compartiros una pequeña presentación que he hecho, no es muy larga, ¿vale? Sobre todo, pues es dar una introducción al miedo y la diferencia entre el miedo imaginario y el miedo real, cómo podemos afrontar ambos y luego pues dar paso a las preguntas que tengáis, ¿vale? Si me dejas compartir, Natalia. Vale, vale, vamos a ello. Aquí, un momento. ¿Se ve bien la presentación? Sí, Vale, pues vamos a ello. Bueno, pues cómo superar nuestros miedos. A veces, pues no somos capaces de diferenciar una amenaza real de una ficticia, como podemos ver aquí entre una cuerda que nos puede parecer una serpiente y una serpiente, ¿no? De cascabel, que realmente es una amenaza muy importante, ¿no? Yo me acuerdo de mi madre que le tiene pavor a las serpientes y todo aquello, así sea una rama que se parezca a una serpiente, bueno, sale despavorida. Y esto está bien, ¿no? Porque, por un lado, pues es nuestro mecanismo de supervivencia y de protección y, bueno, pues salir corriendo de una rama que puede parecer una serpiente, pues es un mecanismo de defensa inteligente porque, mira, si es una rama, pues nada, nos hemos llevado el susto, pero si era una serpiente, más en países como puede ser México o Estados Unidos u otros países donde hay serpientes muy peligrosas, pues te puede salvar la vida. Entonces,
Es algo, es un mecanismo imprescindible. El problema está que nuestro cerebro es tan increíble que está hecho de tal manera en el cual está diseñado para ver posibles amenazas y tener un control sobre nuestro entorno, y por otro lado también para detectar posibilidades de crecimiento, de desarrollo, etcétera, etcétera. Son dos grandes habilidades que tenemos, pero cuando le damos demasiado énfasis a esa detección de amenazas y esto se vuelve de una forma crónica, nos puede hacer la vida imposible, ¿vale? Y lo interesante de esto y lo sorprendente es que la mayoría de nuestros miedos no constituyen una amenaza física real inmediata, sino que son miedos imaginarios. Son miedos que proyectamos desde experiencias que hemos tenido en el pasado, que las proyectamos al presente o al futuro, también desde miedos que nos son volcados o que nos son inducidos a través de medios de comunicación, a través de otras personas, que muchos de estos miedos no tienen a veces que ver directamente con nuestras vidas, pero vemos tantas películas de miedo, los noticieros o los telediarios nos presentan situaciones tan escabrosas, como decía un coach que muy interesante, decían, recogen toda la mierda de la sociedad y la vuelcan, ¿no? Y luego tú te estás tragando toda esta mierda y esto hace que tu forma de pensar y tu forma de comprender la realidad y tu forma de poner más atención a unas cosas u otras, pues haga que detectes más amenazas de las que hay. Y a mí me gustaría que os hicieseis esta pregunta. ¿Cuántos de los miedos que vosotros imagináis se acaban cumpliendo? Haceros esta pregunta porque es muy interesante. Las cifras que nos dan los psicólogos nos dicen que casi un 99% de nuestros miedos no son reales. Sin embargo, nos condicionan la vida de una forma tremenda. Nos limitan nuestra capacidad de aprovechar oportunidades. Yo tuve la posibilidad de trabajar durante unos años como comercial. Soy periodista, pero también he trabajado como comercial. Y me acuerdo que una de las personas que nos entrenaban nos decían que a veces las personas tenían tanto miedo que tú ibas a ofrecerle una oportunidad muy buena. Incluso se había hecho una prueba que ibas con un billete de dinero, de 50 euros, por ejemplo, y se lo ibas a dar a la persona. Y realmente se le iba a dar a la persona que lo aceptase. Pues muchas personas pensaban que les ibas a hacer algo, que las ibas a engañar y no aceptaban esta oportunidad. Entonces, imaginaros la capacidad de influir que puede tener un miedo imaginario en nuestra vida, que puede limitarnos la posibilidad de ver oportunidades fantásticas en nuestra vida, ¿no? Y hoy la presentación tiene que ver con esto, ¿no? Con saber que el miedo es una herramienta importante para la supervivencia, pero por otro lado un miedo imaginario puede desencadenar en nosotros situaciones o fenómenos psicológicos y fisiológicos que son una amenaza real para nuestra salud más que ese miedo imaginario. Entonces, por supuesto no le puedes decir a una persona, por ejemplo, un hombre o una mujer que se queda sin trabajo, esta es una amenaza real para su vida y no puedes decirle que no tenga en cuenta esta amenaza. Pero el problema es que cuando nos posicionamos de una manera en la que pensamos que no podemos afrontar una situación, esta se vuelve insoluble. Es decir, que tu pensamiento y tu actitud te están llevando a que creas que esa situación no se puede resolver. Pero sin embargo, si piensas que tienes posibilidades de solucionarlo, entonces ese problema se convierte en un reto. Hoy lo que quiero compartir con vosotros es que desarrollando esta mirada y desarrollando esta actitud, podemos muchos de los problemas que creemos que hay en nuestra vida y que pensamos que son insolubles, que no los podemos resolver, se pueden resolver a través de este cambio de actitud, ¿vale? Nuestro cuerpo, el ser humano, es una computadora biológica increíble y ha desarrollado para sobrevivir a lo largo de
2,5 millones de existencia desde que empezaron los primeros homínidos, pues un mecanismo de adaptación y un mecanismo de supervivencia. Fijaros, en el problema o reto que os he presentado antes de quedarse sin trabajo, ¿vale? Podemos activar cualquiera de estos dos mecanismos. La diferencia es muy importante porque frente al mecanismo de adaptación, el ser humano activa cerebralmente una serie de capacidades como son la creatividad, aumenta su capacidad de atención, aumenta la capacidad que tiene de obtener más información del entorno para encontrar soluciones. Y frente a este mecanismo de adaptación hay otro mecanismo que es el de supervivencia, que como vamos a ver luego, este se desencadena y es necesario cuando hay un peligro que es real, como puede ser una serpiente, como puede ser un tigre, como puede ser caerse al vacío, como puede ser un coche que te va a embestir o que te va a golpear. Este es un mecanismo que es necesario, pero este mecanismo de supervivencia inhibe nuestras capacidades de análisis, de creatividad, etcétera, etcétera. Por eso es importante que cada mecanismo se active en el momento y en la situación adecuada, ¿vale? Por un lado, tenemos el mecanismo de adaptación que lo que hace es que lleva la sangre a las zonas de nuestro cerebro, en concreto a la zona prefrontal, y activa mecanismos de creatividad, de análisis, como he dicho, somos más atentos y tenemos mayor capacidad de obtener información del entorno. Este es un mecanismo necesario para adaptarnos a las nuevas situaciones. Si el ser humano ha sido capaz de llegar hasta hoy, si el ser humano ha sido capaz de transformar su realidad para mejorar su realidad, es gracias a este sistema de adaptación, ¿vale? Y frente al mecanismo de supervivencia, frente al mecanismo de adaptación tenemos el mecanismo de supervivencia, que lo que hace es que riega otras zonas de nuestro cerebro que son más importantes para enfrentarnos a una situación de peligro real, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando os voy a poner el ejemplo de un tigre, ¿no? Que la verdad es que sobrevivir al ataque de un tigre es muy difícil, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Para que os hagáis una idea de los mecanismos que en nosotros o en otros animales se activan cuando hay una amenaza real, como puede ser un tigre al acecho. Pues, por un lado, la sangre, en vez de estar en las partes de nuestro cerebro que tienen que ver con el análisis, con la toma de decisiones, etcétera, se va a zonas más importantes para nuestra supervivencia. Por ejemplo, empieza a regar nuestra musculatura porque necesitamos nuestro máximo potencial para afrontar esta situación. Lo que hace es que también irriga o activa una zona que se llama la amígdala, que vamos a ver que frente a una situación de raciocinio nos va a llevar a una situación de instinto, a un mecanismo de pensamiento instintivo que se ha desarrollado antes que nuestro mecanismo de análisis y síntesis y de razonamiento y que nos lleva a tomar decisiones o a tomar acciones muy rápidas para nuestra supervivencia, ¿vale? Por ejemplo, la sangre deja de regar el estómago porque cuando te va a perseguir un tigre o te va a atacar un tigre, pues no te vas a poner a pensar en, mira qué rica está esa manzana que estoy viendo, tampoco te vas a poner a pensar en la reproducción o en la sexualidad. Deja de llevar la sangre a estos sistemas que no son tan importantes para nuestra supervivencia y, sin embargo, empieza a generar toda una serie de hormonas y de sustancias para que podamos actuar de la forma más contundente o rápida posible, que son la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, y se activa un mecanismo, que es tres tipos de respuesta, que son respuesta de huida, de ataque o de parálisis. ¿Y por qué se activan estas respuestas? Pues porque son las formas que en la naturaleza ha visto que son las más efectivas para defendernos ante una agresión. Que una es salir corriendo, otra es atacar y otra es quedarnos paralizados. De hecho, hay, por ejemplo, muchos animales que se hacen los muertos para que el depredador pierda el interés en ellos. Hay animales que ¿qué es lo que le pasa, por ejemplo, a la mayoría de las serpientes? La mayoría de las serpientes no van a atacar a un ser humano porque quieran dañarle o porque quieran comérselo,
sino porque se sienten asustadas, entonces el mecanismo instintivo para sobrevivir es atacar, ¿vale? Y hay otros animales que prefieren o valoran pues, la huida, ¿vale? Estos son los mecanismos de defensa que nosotros tenemos y que hemos traído instintivamente. El problema está en que hay esquemas mentales en el cerebro que desencadenan los mismos mecanismos que una amenaza real a través de crear nosotros mismos estos miedos imaginarios, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son estos esquemas mentales? Pues uno de ellos es darle vueltas a una conversación negativa durante mucho tiempo. Por ejemplo, me he quedado sin trabajo y le estoy dando vueltas, o me ha dejado mi pareja, o me ha sucedido algo con alguien, con una persona, y empiezo a rumiar este pensamiento. Y ese pensamiento lo que hace es que genera una sensación, un sentimiento, que puede ser a largo plazo, que activa ese mecanismo de supervivencia. Considero esa situación como una amenaza y se activa de una forma crónica ese mecanismo de supervivencia. Y vivir en un mecanismo de supervivencia es algo tremendamente difícil para nuestra psicología y para nuestro cuerpo, como vamos a ver, ¿vale? La idea, si se repite muchas veces, si se rumia muchas veces un pensamiento negativo, se convierte en un sentimiento. Entonces ya no solo veo o concibo difícil una situación, sino que además me siento incapaz, ¿vale? Como hemos dicho antes, en vez de activarse las zonas de la creatividad, las zonas del análisis, de la síntesis, las zonas de obtener mayor información, estamos en un modo de supervivencia que nos bloquea, como hemos visto antes. Bloquea nuestro cerebro y nuestra fisiología solo para sobrevivir, como hemos dicho, ataque, huida o parálisis. Frente a una situación en la cual, sin embargo, podríamos activar este mecanismo de adaptación porque nuestro cerebro y nuestro cuerpo están hechos para adaptarnos. Nos hemos adaptado desde nuestra existencia a las situaciones más variopintas y hoy estamos aquí. Lo que pasa es que hay que saber activar este mecanismo de adaptación frente a lo desconocido. Si el ser humano es capaz de verlo como un reto y no como una amenaza, vamos a desarrollar nuestra capacidad de encontrar soluciones, de ser más creativos, ¿vale? Esto es muy importante porque son dos bioquímicas distintas, ¿vale? La bioquímica, no sé si podéis por favor silenciar el audio porque se está escuchando por ahí un audio. La bioquímica de nuestro cuerpo frente al mecanismo de defensa o de supervivencia es muy distinta. Se activa, nuestro cuerpo empieza a generar una serie de hormonas, como la hormona CTH, activa el sistema nervioso simpático, que es el acelerador del cuerpo, y genera hormonas como la adrenalina, noradrenalina y el cortisol, que es la hormona del estrés. Y si nosotros consideramos una situación que realmente no es una amenaza, sino que es una amenaza ficticia que nos creamos nosotros, vamos a tener estas hormonas todo el tiempo en nuestro organismo y nuestro organismo va a estar tenso completamente en modo de supervivencia y eso supone un desgaste terrible para nuestra salud y para nuestra psicología. Nos volvemos irritables, rechazamos posibilidades, no queremos hablar con nadie y estamos a la que salta. Yo me imagino que todos nosotros nos podemos identificar con esta situación. Pues cuando esto sucede, cuando de repente dices, pues que salto a la mínima que me hablan, es porque este mecanismo de supervivencia y su bioquímica están en tu organismo. Y si fuese para una situación momentánea, perfecto. Pero el problema es cuando se queda en nuestro cuerpo y cuando nos acaba secuestrando. Cuando vivimos en modo supervivencia la mayor parte de nuestro tiempo, pues esta es nuestra forma de actuar. Entonces, la activación sostenida de la amígdala y del modo de supervivencia nos trae problemas de salud, como pueden ser el colon irritable, el reflujo gástrico, debilidad del sistema inmune, disminución de telomerasas que reparan los telomeros de nuestro ADN. Los telomeros, que están en los cromosomas, lo que hacen es que reparan continuamente nuestro ADN,
pero cuando nosotros estamos activando este modo de supervivencia continuamente, lo que hacen es que las hebras de nuestro ADN no se pueden, se abren y perdemos, telómeros y telomerasas, y esta capacidad de regeneración de nuestro ADN y de nuestro organismo se ve mermada, con lo cual envejecemos antes. Como hemos visto anteriormente, activamos o segregamos mayor cantidad de hormonas del estrés, con lo cual estamos siempre en un estado de estrés y privamos de energía al resto de sistemas que no se usan en el modo de supervivencia, es decir, lo que estábamos hablando antes, creatividad, capacidad de análisis y síntesis, y otros sistemas de nuestro cuerpo que funcionan de una forma normal, pero que en un modo de supervivencia el cuerpo, debido a que siente que hay que salvarse de algo, los está limitando estos sistemas. Entonces se le da menos energía, se le da menos irrigación, se le da menos nutrición, y eso hace que perdamos nuestra salud. Cuando nos dejamos invadir por sentimientos de desesperanza, incapacidad y vergüenza, disminuyen nuestras cifras de telomerasas, que hemos visto que nos ayudan para evitar que las fibras del ADN se abran dentro del cromosoma. Y si se abren las fibras del ADN, vivimos menos. Por eso es muy importante diferenciar el miedo real del miedo irreal. Un miedo irreal hace referencia a un tipo de miedo que se construye a partir de componentes reales. Una amenaza real, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo que me gusta poner, y es en el caso, por ejemplo, de un coche. Vamos con el coche y nos hemos distraído por lo que sea. Uno va mirando el móvil o va atendiendo una canción o una conversación, y de repente nuestro sistema de percepción, que es muy complejo y es muy perfecto, detecta que hay un coche que está frenando, ¿vale? Lo que hace es que le manda, deja de esa parte de ese diálogo mental que podemos tener nosotros mismos, o todo aquel razonamiento que tenemos en una conversación, deja de irrigar esa zona y empieza a irrigar y activar la amígdala, y secuestra nuestra atención para decirnos: cuidado, hay un coche delante que está frenando y tienes que frenar o tienes que tomar una acción ya. No sé si vosotros habéis visto esto, pero o habéis sentido esto, o habéis estado en esta situación. Es algo instantáneo. Ese es un miedo real, ¿vale? Por ejemplo, como pone aquí en el texto, el miedo a caer de un lugar alto, poco seguro, cuando existe la posibilidad real de caer al vacío. Frente al miedo irreal, que es un temor confuso e impreciso de algo que vaya mal en el futuro. Entonces tenemos que aprender a diferenciar cuando es nuestra mente la que nos está diciendo que hay una posibilidad, pero que esa posibilidad es remota en la mayoría de los casos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí de una forma muy rápida, porque no quiero entrar en profundidad, hoy no es la idea de esta presentación. ¿Cómo podemos superar los miedos irracionales? Pues, por un lado, es muy importante identificarlos, ¿vale? Hay que identificar estos miedos, hay que ver cuáles son los miedos que no tienen un sustento real, y hay que ser consciente de ellos, los podéis apuntar. Hay que aceptar que existen, no hay que huir de ellos. Y también hay que reconocer que no estás solo ante estos miedos, que puedes hablar con una persona para objetivarlos y que te diga: oye, mira, que esto que estás pensando no es tan real o no tiene tanta base como tú crees, o incluso, en el caso dado, puedes hablar con un experto, con un profesional, para que te ayude. También funciona el ir reemplazando estos miedos por emociones positivas, ¿vale? Como puede ser la gratitud, como puede ser un pensamiento positivo sobre esa situación, o un sentimiento positivo sobre esa situación o sobre otra que hayamos tenido, ¿vale? Ante la mayoría de los miedos imaginarios, algo que funciona es actuar. ¿Por qué? Porque cuando tú actúas frente a un miedo, por ejemplo, voy a dar una presentación y me da miedo hablar en público. ¿Qué es lo que pasa? Que si nunca te das la oportunidad de hablar en público y de actuar, ese miedo es imaginario y no tiene sustento, entonces lo vas a estar alimentando continuamente. Pero en cuanto actúas y ves que la realidad, que esa presentación
no era tan difícil como tú pensabas, que te has puesto a hablar y que te sentías cómodo o que se te ha dado mejor de lo que tú pensabas, pues ese miedo imaginario desaparece, ¿vale? Otra forma de enfrentarse a estos miedos es expresarlos. Cuanto más conversación mental, cuanto más diálogo, diarrea mental con nosotros mismos tenemos y no somos capaces de hablarlo con otra persona, no podemos objetivarlo, ¿vale? En caso de que un miedo ya irracional o imaginario esté tanto en nuestra vida que nos paralice, tenemos que contactar con un especialista, ¿vale? Porque ellos nos van a proponer una serie de ejercicios terapéuticos para, bueno, pues para afrontar estos miedos, como pueden ser fobias, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, relajaciones profundas, visualizaciones, el irnos acercando, o por ejemplo, todo lo que es la coherencia cardíaca para ir... la coherencia cardíaca, que es un tema del que voy a hablar en otra presentación, pues es un estado en el cual a través de la respiración y de ir regulando tu ritmo cardíaco, vas a ir entrando en un estado óptimo de serenidad que te va a ir permitiendo ir pensando, reflexionando sobre esa situación que te da tanto miedo o sobre ese trauma que has tenido, para que te vayas acercando a esa situación en un estado óptimo de pensamiento, de sentimiento y de bioquímica, ¿vale? Entonces, hay muchas terapias, pero el problema es cuando no accedemos a estas terapias, cuando no expresamos nuestros miedos o cuando no los objetivamos hablando con una persona o cuando no actuamos frente a estos miedos imaginarios, ¿vale? Y luego poner en práctica. Enfrentar los miedos a veces no es sencillo y todos o muchos de nosotros tenemos algunos miedos que nos pueden paralizar. Entonces hay que hacer estos ejercicios, hay que hacer estas prácticas con frecuencia para que, bueno, pues cuando llegue esa situación que nos da miedo, pues estemos más preparados, ¿vale? Y como he dicho antes, hacer frente a las evidencias. El análisis frente a un miedo imaginario, la razón frente a un miedo irracional, nos va a ayudar a darnos argumentos para quitarle fuerza a ese miedo irracional, ¿vale? Y luego, por supuesto, una cosa, como hemos dicho antes, son los miedos irracionales, pero también hay miedos que nos ayudan a sobrevivir y a protegernos. Entonces, esto es muy importante, no es lo mismo el miedo imaginario que un miedo, por ejemplo, cuando voy a cruzar por un puente en un acantilado que está en mal estado y corro el peligro de caer, ¿no? Entonces, a estos miedos sí que hay que hacerles caso y hay que tomar las acciones necesarias para determinar que esa situación es peligrosa para ti. Entonces, ahí sí que tenemos que tomar medidas de prevención para que se produzca ese riesgo o al menos intentar minimizar su efecto. Y bueno, y si asumimos un riesgo, pues que sea habiendo por lo menos sopesado cuál es la posibilidad de riesgo y cuáles son las consecuencias de ese riesgo, ¿no? Esto es muy importante. Lo que está claro frente a los miedos imaginarios es que si actuamos siempre, como decía Albert Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. No puedes resolver un problema con la misma mentalidad que ha creado ese problema. ¿Y por qué digo crear el problema? Porque esto depende de nosotros. Nosotros podemos ver una situación como un problema o como un reto. Si tú ves la situación como un problema, no vas a buscar soluciones, vas a creer que es irresoluto, como decíamos antes, que no tiene solución. Pero sin embargo lo ves como un reto, empiezas a preguntarte cuál es la situación, cómo puedo yo solucionar este problema y empiezas a hacerte preguntas que activan tu mecanismo de adaptación y hacen que tu mente subconsciente empiece a trabajar por ti. Porque una cosa es nuestra mente racional, nuestra mente consciente, que tiene una capacidad, pero nuestra mente subconsciente tiene una mayor capacidad de la que nosotros tenemos conscientemente para unir datos, para hacer análisis y sacar conclusiones, y a veces esa respuesta nos puede llegar cuando menos lo esperamos. Por eso es muy importante también ante una determinada situación, ante un determinado reto, hacerse preguntas. Y hacerse preguntas que nos empoderen. Es decir, ¿cómo puedo yo solucionar esta situación? ¿Qué acciones tengo que tomar? ¿Qué decisiones tengo que tomar para resolver esta situación?
quién me puede ayudar para resolver esta situación. Y también hacer afirmaciones que nos empoderen. Como decía un conferenciante, nunca le hagas caso a personas o a discursos mentales tuyos o a conversaciones con otras personas que no te empoderen. Pues igual ante una situación tú tienes que hacer interpretaciones, tener conversaciones, relacionarte con personas o preguntar a personas que te empoderen y que te ayuden a aportar soluciones. Igualmente con nuestro diálogo mental. Si tú observas que tu diálogo mental lo que está haciendo es quitarte poder, tienes que salir de esa situación y tienes que empezar a trabajar un diálogo mental que te empodere. Es decir, ahora mismo no soy capaz de hacer esto, pero voy a encontrar la solución, voy a solucionarlo en el momento en el que descubra cómo. Son frases, son diálogos que nos ayudan a empoderarnos, que nos devuelven el poder. ¿Vale? Entonces, si es un problema imaginario, podemos desecharlo. Si es un problema real, no podemos darnos por vencidos porque, como hemos visto, esto nos enferma. Cuando nosotros hacemos caso o desarrollamos sentimientos de impotencia, hemos visto cómo nuestro sistema inmune se reduce, con lo cual nuestra primera responsabilidad es no darnos por vencido, buscar soluciones. El ser humano está creado y ha sido creado para encontrar soluciones. Somos grandes solucionadores, somos grandes diseñadores de nuestra realidad, somos creadores. Tenemos que confiar en nuestro potencial. Este es el primer paso que tenemos que dar. Ser capaces de reconocer, de tener la autoconfianza y la autoestima necesaria y el amor propio para darnos cuenta que dentro de nosotros habita una inteligencia increíble que nos ha llevado hasta aquí. Ha sido un esfuerzo de millones de años de evolución y esa inteligencia que ha creado todo lo que ha antecedido al ser humano ha creado esta inteligencia, ha creado este cuerpo biológico, esta computadora increíble que tenemos, con una capacidad de imaginación y de memoria sorprendentes. Entonces, estas son nuestras herramientas, tenemos un potencial increíble, esa inteligencia universal o divina, llamémosle como queramos, está dentro de nosotros y tiene la capacidad de resolver todas las situaciones que nos podamos imaginar. Por eso la primera fase es empezar a confiar en nosotros mismos. ¿Vale? Entonces, cambiar de mentalidad cambia nuestra vida. Es muy importante. Que hayas perdido tu trabajo, tu pareja, que te hayas equivocado, no significa que hayas perdido tu valía como humano, que hayas perdido tu belleza o tu sabiduría. Esa sigue estando en ti. Tú no eres esa situación, tú eres el potencial y el poder que eres capaz de activar desde ese potencial. Y esto es lo importante. Si hemos perdido ese trabajo, eso no somos nosotros. Nosotros somos esa valía que tenemos como humano. Entonces, cuando un ser humano se pone a buscar soluciones, lo que es capaz de hacer es increíble. Y a mí me gusta poner el ejemplo de Nelson Mandela, podría citar a otros seres humanos como Gandhi, etcétera, etcétera. Todos tenemos, ¿no?, en nuestro ideario de personas increíbles, personas que han logrado cosas increíbles, como Nelson Mandela, que fue encarcelado, cadena perpetua, él no sabía si iba a salir o no de allí, pero su actitud fue una actitud proactiva en donde él se centró en qué podía hacer él en esa situación. Una situación que para muchos sería, no puedo hacer nada, estoy aquí en la cárcel, ¿qué puedo hacer? Pues él, por ejemplo, lo que cuenta en su biografía es que al llegar, lo primero que exigió es que le tratasen con respeto como un ser humano, que le tratasen, que le hablasen y se dirigiesen a él como un señor. Eso tenía que ver con su autoestima, tenía que ver con su amor propio, tenía que ver con su capacidad de dignidad, de reconocer la dignidad humana que él tiene y que tienen todos los seres humanos. Y en algún momento, a pesar de que pasó por la desesperación, etcétera, pero él se enfocó en cómo podía aportar él soluciones. En vez de enfocarse en el círculo de preocupación, que es todo aquello sobre lo cual nosotros no tenemos posibilidades de decidir, se enfocó en aquello que él sí podía hacer. Y empezó a escribir cartas a gobiernos de otros países hasta que le hicieron caso y vieron su situación. Y él salió de la cárcel, de una situación injusta de cadena perpetua,
y fue capaz de liderar un país y resolver una situación como era el apartheid, ¿no? De discriminación entre, bueno, y de rechazo y de confrontación entre negros y blancos, ¿no? Entonces, cuando un ser humano se enfoca en soluciones, las cosas que es capaz de hacer son increíbles. Y para mí esta es la respuesta entre vivir en modo supervivencia o vivir en modo adaptación o vivir en modo creativo. Esta es la clave para mí y esto es lo importante. Bueno, hasta aquí la presentación. Me estaba diciendo Manuela que tenía el volumen al máximo. Bueno, he hablado lo más alto posible que he podido, pero bueno, ahí no sé si es una cuestión de mi volumen o del tuyo. Bueno, si Natalia, no sé si... Bueno, tengo acá unas preguntas. Primero, darte las gracias porque de verdad que fue una presentación excelente. Creo que nos va a ayudar muchísimo a todos, ¿no? Laura nos escribe que le encantó la parte donde hablaste que transformar el miedo se convierte, que no es transformar el miedo, perdón, transformar el miedo en un reto. A ella le pareció buenísimo esa parte, entonces no sé si quieres enfatizar algo más respecto a eso. Bueno, este es un aspecto clave, porque hay un libro muy bueno de un psicólogo que me encanta, que se llama Rafael Santandreu. El libro al que hago referencia se llama Nada es tan terrible, ¿no? Y él en ese libro nos habla y nos explica sobre bueno, cómo uno puede enfrentar situaciones muy difíciles y utilizar al máximo su potencial, incluso ser feliz en situaciones realmente difíciles, porque hay personas que lo han demostrado, ¿no? Personas con problemas físicos, enfermedades, etcétera. Y entonces él dice que es muy importante que nosotros siempre hagamos interpretaciones que sean de nuestra realidad, que sean favorables para nosotros, interpretaciones de lo que nos va sucediendo que sean favorables para nosotros, que nos empoderen. Nos tenemos que volver expertos interpretadores de lo que nos va sucediendo y que esa interpretación, obviamente, siendo bueno, pues dentro de un optimismo realista, no dentro de una ingenuidad, pero que nos impulse. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de una pareja, ¿no? Me deja mi pareja y yo pensaba que era la persona con la cual iba a ser feliz o que solo esa persona me podía hacer feliz. Pues una interpretación que te empodera, inteligente, dice, bueno, no pudo ser por esta situación, por lo que sea, pues no pudimos congeniar como pareja, pero esto me abre la posibilidad, primero, a disfrutar de mí solo y de mi potencial como ser humano y conocerme mejor, o también me abre la posibilidad a conocer personas increíbles. Antes no tenía esa posibilidad y ahora la tengo. Entonces, eso es una interpretación que te empodera, ¿vale? Os lo pongo como un ejemplo. Puede ser ante un trabajo, perdiste el trabajo, pensabas que era un trabajo muy bueno, tú habías hecho lo que podías y no se dio. No se dio, no pudiste continuar por los motivos que fuesen. Bueno, pues puedes pensar el trabajo, ahora voy a encontrar un trabajo que va a ser mucho mejor, que voy a tener pues mejores condiciones o que me voy a encontrar mejor o me voy a sentir más realizado. Por lo menos tú no estás, te estás empoderando hacia la posibilidad de una situación que pueda ser mejor para ti, ¿vale? Siempre, esto no significa que luego se vayan a dar las cosas al 100%, ¿vale? Como nosotros queremos, esto es imposible, pero sí tenemos que ponernos en un estado mental de actitud o una actitud de apertura hacia las posibilidades. Fijaros, el otro día escuché al entrenador de Rafael Nadal, creo que fue en el hormiguero, me parece, Tony Nadal. Y él decía, las personas que más éxito tienen son las personas que más oportunidades se dan. Es decir, ha habido una situación de fracaso, da igual, sigo porque me doy otra oportunidad y me doy otra oportunidad y me doy otra oportunidad. Y esto es la actitud que inculcó Tony Nadal a Rafael Nadal, darte oportunidades. Yo no sé si, bueno, casi todos conocemos a Rafael Nadal, sobre todo él lo que tiene es un coco increíble. Entonces, cuantas más oportunidades te das, más posibilidades de éxito tiene.
¿vale? Ante cualquier situación. Si tú mismo eres tu propio enemigo y te dices, no, yo no puedo con esto, no, yo no puedo... Me acuerdo de una amiga, una compañera de piso que tuve que le hicieron una entrevista para periodista como yo, y le hicieron una entrevista de... Ella venía aquí, bueno, pues venía colombiana y venía aquí a España, no tenía papeles en ese momento, bueno, una situación, pues las situaciones a las que se enfrentan muchas veces los inmigrantes, que aunque tienen un gran potencial, han desarrollado su carrera, etcétera, pues, bueno, pues vienen en una situación inicialmente más de desventaja. Pues le hicieron una entrevista para, para un centro de estética y le dijeron, oye, ¿tú sabes dar masajes? Y ella dijo, sí, sí sé. Yo le pregunté, ¿pero tú sabes? Me dijo, no, no sé, pero voy a aprenderlo como sea. Y entonces se dio la oportunidad y se puso a mirar cursos y a practicar y la contrataron. O sea, fue una persona, 1978. no sé qué ha sido eso, pero bueno, fue una persona que se dio la oportunidad, ¿vale? Quizá luego no fuese su trabajo ideal, etcétera, pero fue un medio para luego conseguir un mejor trabajo. Y ella se dio la oportunidad, yo dijo, ante este reto yo sí puedo. Por lo menos ser tu mejor coach, no el peor, en ese sentido. Entonces, bueno, eso es lo que de alguna manera quería responder. Vale. Bueno, José nos pregunta si existe algún método de respiración que nos pueda ayudar, por ejemplo, cuando es una persona que tiene que hablar en público o tiene que enfrentarse a un grupo de personas. ¿Qué consejo le puedes dar? Bueno, el otro día hay una respiración que se llama respiración en caja, de la que hablaremos pero bueno, te la puedo avanzar, se llama respiración en caja o en cuadrado, eh, que es una técnica en la cual tú equilibras el sistema nervioso eh, autónomo, la parte simpática parasimpática, que es el freno y el acelerador, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues equilibras la inhalación con la exhalación. Y es como dibujar una caja, ¿vale? Mentalmente, entonces, son 4 segundos de inhalación, 4 segundos de retención en lleno, 4 segundos de exhalación, 4 segundos de retención en vacío. Y vuelves a empezar, 4 segundos de inhalación, etc. Esta respiración en caja viene de técnicas milenarias del yoga y de otras disciplinas, pero los marines, los Navy SEALs, que son personas que se enfrentan a situaciones realmente difíciles, donde la muerte la tienen muy cerca, pues la utilizan para dormir, la utilizan para estar en un estado relajado. Cuanto más practicas esta respiración, tu respiración tiende a estar en equilibrio, tu sistema nervioso tiende a no tener el freno y el acelerador apretados, sino cuando necesitas el acelerador lo activas y cuando necesitas el freno lo activas, ¿no? Freno sería relajación, el acelerador sería activación, ¿no? Para salir corriendo, atacar, etc. Entonces, esta respiración te permite esto. Es una respiración que ayuda en ese sentido. Respiración Genial. en caja. Lo voy a poner aquí, la podéis, pero otro día vamos a hablar de respiración consciente. Entonces, bueno, pues ahí Ok, lo podéis ver. genial. Vale. Bueno, Pilar nos hace un comentario muy interesante porque ella dice que hay muchas personas que no enfocan su miedo como un reto porque prefieren sentirse víctimas o de pronto no salir de su zona de confort. Entonces, ella quiere saber qué opinas tú sobre eso. Pues, bueno, hay el cerebro, pues quiere que sobrevivamos y no le gustan mucho los cambios. Entonces, hay personas que a pesar de que ese estado de victimismo, como veíamos antes, te genera una bioquímica que te está destrozando, te genera una actitud psicológica que te hace que pierdas las posibilidades cuando las tienes delante de ti, pero bueno, pues se sienten a gusto en ese estado de victimismo y también es una forma, Pilar, que es una psicóloga maravillosa, ella seguro que esto lo sabe perfectamente, que el victimismo a veces se utiliza como una forma de obtener algo de otras personas, ¿no? Yo soy la víctima, mira lo que me estás haciendo, pero es darle el poder siempre al otro, darle el poder al gobierno, darle el poder a la empresa, darle el poder a la pareja, darle el poder al contrincante, en vez de devolverte tú el poder a ti mismo y asumir las responsabilidades de tu vida. Yo me he llevado a esta situación.
los demás habrán hecho lo que hayan hecho, pero yo tomo mis decisiones y tengo, incluso como Nelson Mandela, en cadena perpetua, en una cárcel, sin saber si va a poder salir. Él se enfocó, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? ¿Qué puedo hacer yo frente a qué es lo que hacen los demás? Entonces, eso es quitarte poder si quieres vivir una vida desempoderada. Y bueno, yo no creo que seas muy feliz, porque al final la felicidad tiene que ver con que tú puedas vivir plenamente con todo tu potencial en su máxima expresión. Y esto, el victimismo, es justo lo contrario a esto. Vale, Paulo nos dice que si puedes hablar un poco más alto, Sí, posiblemente bueno, de ahí. voy a Sí, intentar hablar más alto. vale. De todas maneras, luego la presentación está siendo grabada y si hay alguna parte que no os hayáis enterado, pues os pasaremos, si dejáis vuestro email o si dejáis vuestro teléfono, os podemos pasar la grabación de la presentación donde sí se está grabando con un audio tal vez mejor del que a veces recibimos. Vale, bueno, Manuela nos hace acá también una pregunta demasiado interesante y ella dice, si la amígdala es estirpada, ¿qué sucede? Pues esta es una pregunta que supera mis capacidades ahora mismo como de conocimiento. Pero lo que voy a hacer es que voy a consultarlo. Tengo un conocido, un amigo que es experto en neurociencia y le voy a preguntar qué pasa cuando la amígdala es extirpada. Yo entiendo que si la amígdala es la que es encargada de establecer todos los fenómenos de defensa y de supervivencia, pues tal vez esta persona no sea capaz de percibir los miedos reales como tales. Y esto es justo irse al otro contrario, Hay personas que tienen, no sé exactamente cómo se llama esta enfermedad, pero no tienen sensación de miedo. Y bueno, pues son capaces de hacer locuras. Bueno, hay personas que lo hacen, ¿no? Que van buscando tanto la dopamina y la adrenalina. Estos, por ejemplo, ¿no? Estos hombres pájaro, que es un deporte increíble de ver, pero cuando ves que, por ejemplo, quieren cruzar por un agujero que apenas es su tamaño a una velocidad tremenda volando, pues dices, bueno, no sé hasta qué punto valoran su vida, ¿no? No sé hasta qué punto esa amígdala está funcionando de una forma óptica o esa capacidad de análisis, síntesis y de lógica pues está funcionando, ¿no? Tal vez tenga que ver con eso, pero bueno, ahí lo voy a preguntar y si nos dejas tus datos cuando tenga la respuesta te respondo, pero ahora mismo es un conocimiento que no tengo. Vale, vale, ahora tengo acá una pregunta de Paulo que Espera, me nos están pregunta, de nuevo diciendo, voy a ver si, déjame que chequee un momento el audio. Pues a ver ahora, no sé si ahora se me escuche mejor, pero ya es del altavoz. Ya los he subido al máximo. A ver si se ahora escucha sí. mucho mejor ahora. Vale. Vale. Bueno, te preguntaba que Paulo nos estaba preguntando que si recomiendas alguna actividad o algún deporte que pues pueda ayudar para controlar los miedos. Bueno, todo deporte te va a ayudar primero a tener un estado físico y también mental mejor, porque todo deporte te ayuda a generar dopamina y la actitud es mejor cuando estás en un estado de mayor euforia y esta bioquímica la vas a ir desarrollando en tu cuerpo y va a hacer que seas una persona menos reactiva, menos miedosa, ¿no? Entonces cualquier deporte en este sentido te va a ayudar. Yo, por ejemplo, practico artes marciales. A mí me gustan mucho, pues yo practico jiu-jitsu y me gustan mucho las artes marciales y no es que sea una persona violenta, ni mucho menos. De hecho, el jiu-jitsu tiene que ver más con un arte marcial de defensa que de ataque, aunque también tiene ataques. Pero a mí, por ejemplo, te pone en situaciones donde te estás enfrentando a un oponente que si eres inteligente y captas la sabiduría la esencia del arte marcial, te das cuenta que no es tu oponente, sino que si él se esfuerza al máximo, te va a ayudar a que o das tú lo máximo o te va a vencer, ¿no? En este sentido. No es
una competición insana, sino una competición sana, pero también te ayuda a ponerte en situaciones de un cierto manejo de amenazas en una situación de control que te ayuda a desarrollar estas capacidades. Yo lo que recomiendo también es que normalmente las personas muy timoratas o las personas que le han dado demasiado poder a estos miedos imaginarios se vuelven personas que les cuesta mucho tomar decisiones. Entonces es importante ir tomando decisiones desde pequeñas decisiones que a veces no son tan importantes en nuestra vida, pero que sí nos ayudan a ponernos en ese estado de decidir, de acción, de enfrentarnos a un reto, aunque sea pequeño, pues ir tomando esas decisiones y poco a poco en el deporte, sobre todo si es un deporte que se practica a un nivel un poquito más alto, aunque sea amateur, tienes que ir tomando estas decisiones rápidas, ¿no? Tienes que irte adaptando a las situaciones, tienes que ver cuando, por ejemplo, cuando vas con la bicicleta y vas más rápido, pues oye, viene una determinada situación, oye, tengo que frenar más aquí o no, te va ayudando, son como escenarios, como escenarios que te ayudan luego en el escenario más grande de la vida real. Entonces, todo deporte yo creo que es importante en este sentido. Vale, excelente. Bueno, y por último tengo a Mari Carmen, que nos pregunta que si crees que los hábitos alimenticios pueden llegar a influir en comportamientos de miedo de las personas. Yo creo que sí. Yo creo que hay no solo hay una serie de alimentos, hay una serie también de suplementos, hay una serie de actitudes también que nos ayudan a estar en un estado óptimo de funcionamiento, ¿vale? Si tú, por ejemplo, pues esto es una charla que vamos a dar, yo creo que la va a dar Jesús en una próxima ocasión. Vamos a hablar de lo que se denomina nutrición de alta frecuencia. Hay alimentos, sobre todo son alimentos vivos, el otro día hablé un poco de esto, que elevan nuestra energía y nuestra frecuencia, que elevan nuestra vitalidad y hacen que estemos en un estado óptimo. Si tú estás en un estado óptimo de funcionamiento, pues es más difícil que desarrolles pensamientos negativos o que le des esa energía a esa diarrea mental, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tú lo veíamos el otro día, la flora intestinal y la microbiota. Hay suplementos, por ejemplo, el otro día hablábamos del Hemobody, que te ayudan a que esa flora intestinal se mantenga de la mejor forma. Si tu flora intestinal está sana, tu intestino también va a estar mejor. Si tu intestino está limpio, también va a funcionar mejor. Y como veíamos el otro día, la serotonina y la dopamina se segregan en el intestino. La mayor parte, no todo, pero la mayor parte. Y esto hace que nuestro cerebro funcione de mejor manera. De hecho, hay una disciplina de la psicología que aborda primero si tú estás en una situación de depresión o de un pensamiento que no sea el adecuado, una forma de pensar que no sea la adecuada, va a ver cómo tienes tu intestino, va a ver cómo tienes tu flora. ¿Por qué? Porque si no funciona bien, que puedas pensar de una forma optimista, natural, que es lo lógico en un ser humano, pues tu estado de salud, en este caso, te lo va a dificultar, ¿vale? Si tú tienes un estado de salud óptimo, pues vas a tender a este pensamiento, ¿no? Esto es un dicho que ya desde los griegos, incluso Ataturk lo dice, ¿no? Una mente sana se encuentra en un cuerpo sano, ¿no? Y una mente sana también ayuda a que tengas tu cuerpo más sano, ¿no? Es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, bueno, nutrición, pues una nutrición, la nutrición tiende más a procesos de fermentación, que esto sobre todo son verduras, legumbres, cereales, sobre todo proteínas vegetales frente a proteínas animales. Las proteínas animales pueden ser buenas en determinados momentos, aunque bueno, yo en concreto pues también tiene que ver con un tema de conciencia, ¿no? Sobre el daño, ¿no? que se le puede causar a un animal cuando se le sacrifica, pero más allá de esto, respetando cualquier forma de nutrirse o de alimentarse, pues hay alimentos que nosotros no somos depredadores. Los depredadores tienen un intestino que es mucho más pequeño, ¿vale?
que el nuestro. ¿Para qué? Para que los microorganismos y los procesos de putrefacción que se dan con la carne pues estén menos tiempo en el intestino. Por eso la digestión de ellas es muchísimo más rápida, porque el intestino es más pequeño, pero nuestro intestino es muchísimo más largo. Si comemos como un depredador, pues ahí se van a dar procesos de putrefacción en nuestro intestino y todo eso va a llevar a una serie de problemas de salud. Entonces, para mí, de hecho hay un documental muy bueno que se llama The Game Changers, lo voy a poner aquí. The Game Changers, que está en Netflix, creo recordar, no sé si sigue en Netflix, pero si no lo podéis buscar en otra plataforma, que habla sobre la mejor nutrición para evitar pues todo lo que es inflamación, para todo lo que es una recuperación más rápida, para que todos nuestros procesos y sistemas funcionen mejor. Y según esta nutrición, que está donde se habla con deportistas de élite, desde campeones del mundo de fuerza, los hombres más fuertes del mundo, a ultramaratonianos, velocistas de recorrido de explosión, ¿no? Como pueden ser 100 metros, 200 metros, etcétera, al final llegaban a la conclusión de que una dieta vegetariana o vegana eran las mejores opciones, o si no, pues una dieta mediterránea o omnívora. Vale, genial, muchas gracias. También, perdóname, Natalia, también no, destacar que hay una serie de suplementos. Una parte muy importante de la nutrición es, para que tú te puedas nutrir bien, tu cuerpo tiene que estar lo más limpio posible, ¿vale? Y para esto es muy importante el detox. Entonces, la primera base de la nutrición es la detoxificación, porque si tu intestino está tapado, las paredes de tu intestino, por el tipo de nutrición que has hecho o alimentación que has hecho, si tienes metales pesados, si como veíamos el otro día tienes flúor en la glándula pineal, tus procesos de análisis y síntesis no son los mismos. Entonces, es más fácil que te enganches a miedos, que te enganches a pensamientos obsesivos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está bien y tu pensamiento en un cuerpo que no está bien no va a ser el mismo. No piensas igual si te está todo el día doliendo el pie que si no te está doliendo el pie. Esto es de lógica. De hecho, tiendes a ser más negativo o incluso más depresivo cuando tienes un dolor o un sufrimiento constante. Entonces, si tú eres capaz primero de detoxificar tu cuerpo, sacar todas las toxinas, químicos, metales pesados, limpiar el intestino, etcétera. Para esto hay productos, suplementos, quien esté interesado que nos puede preguntar. Es la primera base y luego ya viene una nutrición que sea lo más óptima pues para ti, para tu trabajo, tu forma de vida, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, Leticia me pregunta que si podemos enviarle la repetición. Nosotros estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube todos los videos de todas las charlas que estamos dando y en nuestras redes sociales también. En Instagram y Facebook estamos como Instituto Scheller. ¿Quieres agregar algo más, José? Ya no tenemos más preguntas. Sí, bueno, pues es anunciar la próxima conferencia, que va a ser sobre justamente cómo detoxificar y cómo eliminar estos toxinas, químicos, metales pesados, etcétera, que bueno, pues que se van a que se dan en nuestro organismo, y se va a dar este miércoles, ¿vale? Por la tarde a la misma hora. Entonces, bueno, quien esté interesado, pues ahí vamos a hablar de este tema que tiene que ver. Ok, excelente. Muchas gracias. A vosotros y nada, pues nos vamos viendo. Vale, feliz tarde. Feliz tarde a Adiós. todos.